Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del PAC Rescate del ámbito científico-matemático de Vicens Vives. Es una propuesta para esta tercera evaluación que comienza ahora. Es una propuesta para integrar los materiales de Vicens Vives para primero de la ESO dentro del ámbito científico-matemático. Como sabéis, con el rápido cambio de mayo-junio del 2020, pues habéis estado trabajando por ámbitos, integrando las materias, los contenidos, creando los materiales necesarios. Bueno, pues desde Vicens Vives lo que se os quiere ofrecer es una propuesta para liderar esta tercera evaluación, para iros guiando en cuanto a la programación, a la intervención, a toda la puesta en escena y todo lo que lleva a una evaluación. Lo vamos a hacer desde este PAC Rescate de tercera evaluación, centrados en el ámbito científico-matemático, que también incluirá una propuesta para tecnología, porque sabemos que las agrupaciones han sido flexibles, entonces cada centro que nos esté viendo, cada docente que nos está viendo, pues en su centro ha decidido una unión que puede ser la misma o puede ser diferente de todas las partes. Entonces, nuestro planteamiento siempre va a ser flexible en todas las áreas, en todas las materias que forman el ámbito. Y antes de empezar a explicaros con más detalle, quería presentarnos en este quiénes somos, quién soy yo y por qué digo quiénes somos. Bueno, pues Ana Navarro y yo, David Ranz, dirigimos el Centro de Neuroeducación y Rendimiento Académico en la Biblioteca de Alejandría desde el 2011. Este año cumplimos 10 años donde integramos la neurociencia pues con todo el proceso educativo, el saber cómo funciona, y ya no solo cómo funciona, sino cómo madura y cómo se consolidan los aprendizajes en el cerebro, marca la línea educativa. Esto que en los últimos años ha ido emergiendo esos conocimientos, la tecnología nos ha permitido poder conocer cómo funciona un cerebro en tiempo real, y eso pues da muchas orientaciones sobre cómo debemos programar, cómo debemos intervenir, cómo podemos intervenir en el día a día. También somos directores y docentes del curso de especialización en atención a necesidades específicas de apoyo educativo de la Universidad Europea. Llevamos 3 ediciones desde el 2019. Formamos y colaboramos en el CEFIRE de la Comunidad Valenciana desde el 2014 y también somos formadores de escuelas católicas desde el 2018. Un año antes comenzamos con la dirección del proyecto educativo y del Departamento de Neuroeducación de Home School Internacional, que es un colegio, me imagino que lo conoceréis, es un colegio que está al lado de Valencia, está en la Pobla de Valbona, y su eje de desarrollo es la neurociencia, es la neuroeducación. Por tanto, ese proyecto lleva un recorrido uniendo la neurociencia, uniendo el conocimiento del cerebro al proyecto educativo, que es apasionante y es emocionante y es a lo que se refieren los ámbitos. También somos creadores del programa de desarrollo sensorio-motor, los 7 sentidos, y también dirigimos el programa de entrenamiento de funciones ejecutivas Neurobic, que también está implantado en muchos centros en la Comunidad Valenciana. Actualmente también en la Comunidad Valenciana asesoramos a más de 20 centros en neuroeducación y en la programación por ámbitos. Dicho esto, para quien no nos conoce, porque muchos de los que nos estáis viendo nos conocéis, pero para quien no nos conozca, que tenga una visión de quiénes somos, de por qué estamos aquí, y que entienda que desde Vicens Vives el trabajo de integración tanto de los materiales como de las metodologías, como de las rúbricas y del acompañamiento va a ser desde la experiencia y desde un trabajo previo, no, no solo por la necesidad de este curso, sino como oportunidad para utilizar los ámbitos, para tener un mayor impacto educativo en una sociedad que evoluciona tanto desde el siglo XXI, en todos los cambios que estamos viendo y viviendo, y
enlazando nos demuestra que, claro, los cambios de las necesidades de nuestros alumnos está ahí y tenemos que poder liderarlo, que poderlo manejar, que utilizarlo como una oportunidad para poder tener un impacto positivo en nuestros alumnos, un impacto lo mayor posible en el aprendizaje de nuestros alumnos. Ya no solo el aprendizaje de los contenidos, que ya es un reto, sino el desarrollo madurativo de esa persona que tengo en el aula. Entonces, llevándonos o llegando a este punto de tercera evaluación, como docente de ámbito, ¿en qué situación me encuentro ahora? Esa reflexión que os pido que hagáis, los docentes de primero de la ESO que estáis ahora mismo viendo el vídeo. Como docente de ámbito, ¿en qué situación me encuentro ahora mismo? Como docente de ámbito, he recorrido 2 evaluaciones al principio, cuando apareció todo el cambio normativo, pues me pareció que no era necesario, que con todo lo que llevábamos, pues que ya era mucho la vuelta al aula. Sí, pero seguramente después de 2 evaluaciones, por lo que yo hablo, por lo que me contáis, por lo que vivo, por lo que experimento, el cambio en general es tan positivo, el cambio en la dinámica de aula, la motivación de los alumnos, el interés por aprender, la motivación, el poder contextualizar el aprendizaje, el poder integrarlo, poder apasionarnos más todavía con lo que estamos aprendiendo, porque siempre aprendemos con ellos y en ámbitos estamos aprendiendo muchas cosas y sobre todo estamos aprendiendo a integrarlas. Esa es la situación general en la que me imagino que muchos y muchas que estéis viendo el vídeo, muchas personas que estéis viendo el vídeo sentís de esta forma. No tiene por qué ser la de todos y la de todas, pero ese sentir general. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Vicens Vives? Bueno, pues, como decía, nuestra propuesta es este pack rescate, donde utilizando los recursos de los materiales de Vicens Vives, con las asignaturas que componen el ámbito, vamos a programar una ruta de aprendizaje, vamos a hacer una programación multinivel, vamos a utilizar metodologías activas y vamos a rubricar por competencias. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque esto es lo que nos están demandando los ámbitos y sobre todo lo que nos están demandando la educación del 2021. La primera pregunta que os podéis hacer entonces es, bueno, me parece bien, me dejo llevar, pero exactamente ¿qué es una ruta de aprendizaje? Bueno, pues una ruta de aprendizaje va a ayudar a desarrollar estas competencias y destrezas del siglo XXI en cuanto a la comunicación, en cuanto al pensamiento crítico, en cuanto a la elaboración y la creatividad, en cuanto a la colaboración y estas 4 competencias del siglo XXI de mis alumnos de primero de la ESO. No nos olvidemos, primero de la ESO, 12, algunos han empezado a cumplir 13 años. Entonces las competencias vamos a estructurarlas, vamos a nivelarlas a ese punto. Es decir, ¿cómo vamos a llevar, qué vamos a entender por comunicación? La competencia comunicativa sería, sobre todo en cuanto a la comprensión y la elaboración de textos escritos, orales o visuales, y que esos textos que elaboran les permitan expresar ideas, les permitan expresar conocimientos, les permitan expresar emociones, pensamientos, a través de los diferentes medios con los que interactúan. Ya no solo que los puedan expresar, sino que puedan reconocer cuál es la expresión de las ideas, de los conocimientos, de las emociones. La colaboración. La colaboración es una competencia donde tiene que aparecer la interacción eficaz de las diferentes agrupaciones que vayamos viviendo durante la evaluación. La integración de estructuras de aprendizaje cooperativo y colaborativo. ¿Por qué? Porque la colaboración es una competencia básica en el siglo XXI donde hay, en la sociedad cada vez hay menos oportunidad de desarrollar la colaboración porque vivimos sistemas muy individualistas donde casi todo es muy individual, las familias también se van estrechando. Entonces, el aula es un aprendizaje, es un espacio de aprendizaje también para colaborar, para cooperar, para desarrollar diferentes roles dentro del área en la que estemos trabajando. También el pensamiento crítico, la capacidad, la competencia para poder pensar de forma autónoma, nos vamos a ayudar de las rutinas del pensamiento, de las destrezas del pensamiento, de los hábitos del pensamiento analítico. Para poder resolver problemas utilizaremos
pues, una organización del aprendizaje o una organización de la información y del pensamiento a través de mapas conceptuales, de método científico, de podernos evaluar, autoevaluar, coevaluar. También porque ese pensamiento crítico se da en este 2021 donde cada vez hay más información, es decir, cada vez tengo más información, necesito poderla estructurar, necesito poderla integrar, necesito poder hacer con ella un pensamiento propio, y ese pensamiento propio llega cuando puedo enlazarlo, cuando puedo relacionarlo, pero a la vez tengo 12 años, tengo 13 años, donde la información muchas veces me supera, muchas veces no la sé comprender. Seguro que muchas veces cuando expliquéis algo, yo ayer tenía un alumno que cuando le estaba explicando las operaciones combinadas, estaba operaciones combinadas dentro del álgebra, y le decía, había un 4 multiplicando un paréntesis con un polinomio, y le decía 4 por, y me decía, David, es que yo no hablo ese idioma. O sea, cuando ya hablamos, cuando expresamos, necesitamos expresarlo de forma diferente, porque el pensamiento del análisis, la forma que me llega la información, el poder entender y comprender lo que me está llegando no es sencillo para ellos, donde, como digo, es aprender todos los días, aprender conocimientos, aprender formas, extraer la información más relevante en un cerebro que se está formando, que está incubando a ese futuro adulto o futura adulta, pero ahora mismo tiene 12, 13 años. También la elaboración y la creatividad es la cuarta competencia en cuanto a poder planificar lo que vamos a hacer a la producción final, poder utilizar herramientas para poder aprender, el desarrollo de las destrezas y los hábitos, ya no solo de, como habéis visto anteriormente, del pensamiento creativo. Aquí nos centramos en la creatividad, en que tengan mis alumnos tengan la iniciativa, es decir, tengan un buen autoconcepto, tengan tan buen autoconcepto de su capacidad para aprender, que tengan la iniciativa y la autonomía para poder crear. Y crear significa equivocarse, es decir, crear significa mejorar en el proceso, crear significa crear, recrear, volver a crear, descrear, pero eso es la competencia para poder elaborar y ser creativo, porque es asumir que me puedo equivocar, es asumir tomar decisiones y es asumir reflexionar sobre el proceso. Nada parecido al proceso memorístico, que también es necesario en algunos casos, pero ese proceso memorístico cognitivo integrado con el procedimental es el que va a dar una capacidad para poder elaborar y para poder crear. Sabéis que la creatividad es la memoria fermentada, entonces no vamos en contra de la memorización. Por supuesto, en los ámbitos no vamos en contra de memorizar, lo que pensamos es que esa memorización, la sociedad del siglo XXI y del 2021, lo que proyecta, lo que atisba, es que cada uno tiene que tener ya no solo la capacidad para poder concretar y almacenar conceptos, sino que con esos conceptos pueda hacer algo. Ya no solo el qué, sino qué puedo hacer con esto, para qué me sirve, cómo lo puedo utilizar. Y es ahí donde aparece la elaboración y donde aparece la creatividad, sobre todo. Entonces, en los ámbitos hay varias recomendaciones básicas que tenemos que utilizar. La primera, en la medida de lo posible, intentar que las sesiones de trabajo sean de dos clases seguidas, es decir, que el tiempo de trabajo implique 2 sesiones consecutivas, porque al utilizar rutinas, al utilizar destrezas, al utilizar metodologías activas y procesos de elaboración, pues necesitamos más tiempo. Es decir, no es que necesitemos más horas dentro de la semana, sino que la elaboración, el poner, quitar de principio y final de cada clase, si lo podemos repartir, significa que tenemos más tiempo de trabajo central. También, para llegar a esta conclusión, nos ayuda a tener en cuenta el diseño universal del aprendizaje, para poder hacer esa intervención multinivel en la programación de cada sesión. Cuanto más largo es el tiempo, más tiempo tenemos para establecer vías de acceso a toda la información, vías de acceso a la expresión de la información, vías para poder mantener la motivación de nuestros alumnos. Cuando concretamos, cuando podemos hacer esto en 2 horas seguidas, el rendimiento es mucho mayor. También, si pudiéramos incorporar docentes voluntarios o de apoyo, los docentes de apoyo como PT o AL nos sirven, es decir, pueden ayudarnos este curso, y está claro que los docentes voluntarios, ya sean pues profesores retirados que puedan venir a ayudarnos, docentes en prácticas, estudiantes
que en otros años, otros cursos nos habrán podido ayudar y en el futuro nos ayudarán también, pero está claro que este año no va a ser posible. Pero bueno, pensemos que en el curso que viene podremos incorporarlos a grupos interactivos. También lo importante de los ámbitos es poder integrar los temas previstos en el currículum, pero sobre todo de cara a los criterios de evaluación. También establecer la organización del trimestre dentro de un trabajo mejorado por proyectos, es decir, una ruta de aprendizaje mejorada con proyectos. Y eso nos va a permitir también poder integrar a todo el alumnado con necesidades educativas especiales en el aula grupal con su grupo de referencia, sin sacarlo del aula, sin que entre y salga, que pierda el hilo, que pierda la continuidad, que pierda su referencia. Entonces, para todo esto, como veis, también es necesaria una formación, como estáis ahora, estáis iniciando un proceso de formación, pero también procesos de comunicación, que utilicemos la tecnología para poder programar, para poder compartir, para poder coeducar y coevaluar, aunque a veces físicamente no sea posible poder ser dos docentes en el aula. Por tanto, dentro del ámbito científico, tecnológico, matemático, las investigaciones de los alumnos tienen que estar distribuidas con los contenidos de matemáticas, es decir, que las matemáticas van a ser sobre todo la instrumentalización valorativa y cuantificadora de todos los proyectos que se desarrollan durante el curso. La razón del aprendizaje va a ser la reflexión, la corrección y la reflexión de los errores suyos, de los compañeros, errores tipo, que les ayude sobre todo a modelizar un pensamiento, un razonamiento matemático, un razonamiento de un método científico. Entonces, los ejes de desarrollo de los contenidos, biología, geología y tecnología, y la instrumentalización a través de las matemáticas. Esa es la distribución propuesta en el ámbito por la normativa y por la lógica de la dinámica de cada asignatura. No es lo mismo un modelo matemático que un modelo biológico-geológico. El modelo biológico-geológico o tecnológico se adviene por los sentidos, es decir, es algo que podemos observar por los sentidos, y la matemática nos sirve para justificar que hemos llegado a un modelo, a través de la indagación hemos llegado a una hipótesis y la hemos contrastado gracias a un modelo matemático que soporte un algoritmo o una función de algo que ocurre en la naturaleza o en un entorno o de una forma determinada que observamos por los sentidos, y a esa observación pues llegamos desde la biología, desde los contenidos de biología o geología o tecnología. Por eso es la distribución entre contenidos de una asignatura o de dos asignaturas y razonamiento, justificación, instrumentalización por parte de las matemáticas. Entonces, si hacemos la distribución, sobre todo para que veáis que cuando vamos a realizar una ruta de aprendizaje, cuando vamos a centrarnos en qué vamos a aprender, sobre todo tenemos que compactar, tenemos que unir diferentes asignaturas en forma de un ámbito, y no es algo tan difícil como puede parecer en un primer momento. ¿Por qué? Porque vais a ver que hay muchos campos coincidentes entre las tres asignaturas, aunque ahora os haya dicho instrumentalización por parte de una, contenidos por parte de otra, y decís, ostras, David, espérate, que lo has dicho, pero uff. Vale, pues ese uff lo vamos a ir somatizando ahora, paso a paso, porque, por ejemplo, en matemáticas, el primer criterio de evaluación de las matemáticas, el primer bloque, el bloque que son procesos, métodos y actitudes en matemáticas, básicamente tenemos comprensión, comunicación y colaboración. Bien. También aparecen las funciones ejecutivas, que vais a ver cómo las relacionamos, pero si vamos a ese primer bloque, el primer punto de ese bloque es interpretar textos orales. Ostras, David, pero eso no es lengua. No. Esos textos orales tienen contenido matemático, por eso muchas veces decir, bueno, vamos a hacer talleres de problemas de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque el principal problema para resolver una situación matemática es que no lo comprenden. Como os decía antes, el alumno que me decía, no, David, es que yo no hablo tu idioma. Claro, yo no hablo tu idioma, me está diciendo, explícamelo con otras palabras o de otra forma. Porque esa interpretación, si tengo 25 alumnos, puede que tenga 5 o 6 formas diferentes de poder comprender ese problema, y tengo que poder llegar a ellas. ¿Por qué? Porque la comprensión es una necesidad para poder interpretar ese texto. Entonces, la comprensión puede llegar desde diferentes lugares.
desde diferentes vías. El segundo punto, que es aplicar diferentes estrategias, aquí tiene que ver con las funciones ejecutivas, porque la función ejecutiva se encarga de organizar, de planificar con lo que ya sé, lo voy a llevar hacia adelante. Eso es una función ejecutiva, con lo que me estoy encontrando voy a manipularlo para crear un plan. Las funciones ejecutivas que merecen una salida, un momento, una explicación concreta, porque esto es como el dibujo del cerebro, en la zona frontal, que es la que veis más hacia dentro de la pantalla, más a vuestro lado izquierdo, ese lado izquierdo donde me desaparece ya la mano, en ese lado izquierdo tenéis la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, lógicamente, está en la zona frontal y está en la zona de delante. Entonces, en esa zona de delante, que es la última en madurar en el cerebro, significa que tienen que gestionar los circuitos de atención, los circuitos de retroalimentación, la memoria de trabajo. Como veis también, conecta con el final del cerebro, con el cerebelo, que lo tenemos justo debajo del cerebro, del encéfalo. Lo tenemos ahí debajo y parece que sirva solo para la coordinación y para el equilibrio, pero también está presente en todas las acciones motoras, en cómo lo tengo que hacer, cuando hablo, cómo tengo que hacer toda la estructura para que suene el fonema que yo quiero que suene junto a los demás con la pausa. Todo eso, toda la activación del cerebelo también tiene que ver con que se memorice o no, porque veis que esa conexión con el tálamo, al tálamo va toda la información, el tálamo está justo en el centro. El tálamo, el núcleo accumbens que tenéis al lado, que se activa para los circuitos de recompensa. Ese punto, ese núcleo accumbens se activa sobre todo en circuitos sociales, es decir, sabéis que en primero de la ESO, sobre todo en primero de la ESO, pero bueno, empezamos en sexto y de primero de ESO en adelante, la referencia del docente o del adulto es menor en esos circuitos de recompensa, porque el núcleo accumbens se activa sobre todo en situaciones grupales entre iguales. Entonces ya no es solo la interacción con el docente, con un adulto, no, es entre ellos el circuito de recompensa, la expectativa de lo que puede ocurrir es mucho mayor. Entonces, y también como veis, ya ha madurado, es decir, el cerebro ha madurado desde atrás hacia adelante, con lo cual la zona que tiene que hacer el control, la zona que tiene que hacer, que tiene que tener un poder de revisión, de organización, de retroalimentación, es la corteza prefrontal, es el área prefrontal, pero es la menos madura en el cerebro. Por tanto, con lo que nos encontramos o ante lo que nos situamos es con una necesidad de entrenarla mayor que en otros años, porque hay como una descompensación donde las expectativas, aquello que me genera una expectativa, aquello que puede ser algo que me llama mucho la atención, que me gusta, que no lo puedo controlar, el mantener el foco ahí, y sin embargo aquellas cosas que tengo que hacer porque tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, pues pesan mucho menos y me cuesta mucho prestarles atención. Es por eso que el trabajo cooperativo y colaborativo tiene más importancia todavía en primero de la ESO. Pensamos que no, que las metodologías eran para infantil, para primaria, pero no, resulta que las metodologías estamos practicando en infantil y en primaria, estamos practicando para llegar a la ESO. No al revés, no, las metodologías tienen que ir desapareciendo, no, en primero de la ESO no pueden desaparecer las metodologías, porque como veis, el entrenar las funciones ejecutivas tiene que ver también con las metodologías cooperativas y colaborativas. Sigo con el primer bloque de matemáticas. El primer bloque, fijaros que el tercer punto vuelve a hablar de la oralidad, en este caso de la expresión oral de textos aplicando normas de prosodia. Ostras, prosodia, esto cada vez es más lengua. Sí, efectivamente, prosodia. El flujo, el tono, la pronunciación, el acompañamiento no verbal. Todo eso es la prosodia. Entonces lo tenemos aquí en este tercer punto que tiene que ver con la comunicación, con ese co. El cuarto punto, intercambio comunicativo con estrategias lingüísticas y no lingüísticas de la interacción oral. Aquí comunicación y colaboración, porque hablamos también de la interacción. La interacción pues tiene que ver con más de uno y con colaborar. El quinto punto, la terminología conceptual de las matemáticas en actividades orales y escritas. Comprensión otra vez, es decir, porque hablamos de reconocer la terminología. En el siguiente punto, en el sexto punto, tiene que ver con la lectura de textos continuos o discontinuos con enunciados de problemas. Esos problemas tienen que ver con datos numéricos, con datos gráficos, con datos geométricos, con medidas, con probabilidades, comprensión. Comprensión también es el octavo, donde tenemos que buscar información, elaborar textos de ámbito personal. Y el séptimo punto, de cara a la comunicación, a escribir textos aplicando la normación, la
la corrección gramatical y ortográfica pertinente de nivel de primero de la ESO. Como veis, comunicación, comprensión son el desarrollo de este primer bloque. El punto, el 1.9 y el 1.10 vuelve a funciones ejecutivas. Colaboración en ese 10 y el 11 de cara a participación en los grupos para el desarrollo de proyectos o de tareas. El 1.11 en todas las asignaturas que forman el ámbito, el 1.11 tiene que ver con el reconocimiento de las profesiones y los estudios que se pueden desarrollar a partir de la asignatura, para conocer exactamente en la vida de adulto qué hará alguien que se ha especializado en el conocimiento de las matemáticas o qué hará alguien que se ha especializado en el conocimiento de la biología o de la geología. Entonces, ese punto lo he puesto en cursiva para que veáis que lo que entronca no es con colaboración, cooperación o comunicación, sino que tiene que ver con el mundo del adulto, con el futuro, pero veis que es un criterio de evaluación, es decir, que tengo que poner, como docente, tengo que poner un punto en mi programación, tengo que poner un punto de apoyo para que puedan llegar a poder conocerlo, que no lo supongamos que lo van a aprender por otro lugar. Y acaba el primer bloque con otro punto de colaboración y de comunicación de cara a colaborar y comunicarse para construir un producto o una tarea, proyecto, y crear y editar contenidos digitales. Es decir, podemos utilizar esa creación y edición de contenidos digitales para crear un proyecto o una tarea colectiva. Pero tenemos 16 puntos del primer bloque, que es el bloque más general, que entrelazar dentro del ámbito, y vais a ver que no es tan complicado porque no está tan desvinculado del resto de asignaturas. En el siguiente grupo, el siguiente bloque, es el de los números y el álgebra, y veis que el nivel que se nos pide es la interpretación de los números, que los utilicemos, que podamos operar con esos números naturales, por eso las operaciones combinadas, la expresión en el lenguaje algebraico, es decir, poder comprender esa expresión. Para poder expresar tengo que poder comprender, por eso ahora cuando estamos en este primer punto, seguramente estáis al principio de la tercera evaluación, estáis con la parte del álgebra y estáis ayudándoles a que puedan expresar el lenguaje algebraico, puedan relaciones comerciales o sociales o el doble de un número más la mitad de otro, cómo se expresaría en lenguaje algebraico. Y que después puedan utilizar ese lenguaje algebraico para poder sumar, para poder restar, expresiones simbólicas y para resolver situaciones, para que me sirva para algo. Es decir, ya no solo qué hago, sino para qué me sirve. Veis que a esto llega álgebra, es decir, podemos centrarnos en los contenidos, pero si vamos a los criterios de evaluación, es decir, en lo que yo voy a evaluar de mi alumno, el primero de eso tiene que ser capaz de esto, de poder interpretar los números, de poder operar con ellos, de poder evaluar situaciones a través del cálculo y poder expresar situaciones o relaciones en lenguaje algebraico y manipular ese lenguaje algebraico, darle la oportunidad para que pueda hacer una expresión que no me diga x2, que me diga x al cuadrado, por ejemplo, poder utilizar ese lenguaje para resolver situaciones comerciales, sociales, científicas. Ahí, sobre todo, en el ámbito, pues nos vamos a centrar en la parte científica, pero claro, la parte científica también influye en la social, también influye en la comercial. Es curioso que cuando hablamos de parte científica, pues por ejemplo, dentro de los minerales, que parece que era algo muy aburrido, resulta que todo lo que nos está rodeando ahora mismo es mineral. Es decir, el ordenador que tenemos delante es una aleación de minerales. Si tenéis una cámara web, también. Si tenéis un móvil cerca, también. Prácticamente hay muchos minerales que ellos piensan que la tecnología, o no son tan conscientes como podemos serlo como adultos o como docentes de ciencias, que piensan que lo que están manejando es una cosa y las rocas, los minerales, son otra. Bueno, pues no. Entonces, y esos minerales tienen una relación científica, tienen una relación comercial y tienen una relación social. Por tanto, todo está vinculado, todo lo podemos vincular y algo que puede ser más complejo, como es la elaboración de esos materiales, pues es lo que vamos a hacer durante estas sesiones. Más que la elaboración de los materiales, la explicación de los materiales que hemos creado con los contenidos que ya tenéis de Vicens Vives. El tercer bloque tiene que ver con la geometría. El tercer bloque que desarrolla todo el proceso geométrico, principalmente
en cuanto a planos, mapas y manifestaciones artísticas o espacios para poder analizar y medir y calcular longitudes de superficies 2D solo, para poder analizar figuras planas utilizando diferentes herramientas. Eso es el bloque en el que hemos referido toda la geometría. En cuanto a funciones, a estadísticas y a probabilidad, es poder interpretar las relaciones y las magnitudes en diferentes contextos, es decir, las funciones las habéis relacionado siempre con el álgebra, pues ahora vamos a desarrollar esas funciones con el álgebra y con todo el ámbito científico, tecnológico, matemático, y también la estadística y la probabilidad, que además os he puesto en verde, que uno de los puntos que ya marcaba el currículum desde 2014 es poder analizar los datos estadísticos de fenómenos sociales, económicos y relacionados con la naturaleza. Aquí tenemos un grandísimo foco de interés para extraer conclusiones y para hacernos preguntas relevantes de cara a cualquier método científico, de cara a cualquier modelización, sobre todo con el interés de que ellos tengan la capacidad para modelizar. Es decir, no para comprender qué ocurre, sino por qué ocurre. Y cuando sabemos o cuando saben por qué ocurre y pueden explicar ese cómo ocurre, pueden modelizarlo y pueden extrapolarlo a diferentes situaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos dejarles solo que descubran cómo es una situación, sino que puedan hipotetizar sobre el resto de situaciones. Eso va a crear un pensamiento, va a crear un razonamiento científico. Si no, simplemente van a descubrir algo que luego se va a elaborar en su cerebro, no va a generar un conocimiento adquirido que luego puede utilizar para otra situación, para otro momento. También es importante dentro de la estadística y la probabilidad el poder crear, confeccionar tablas, gráficas, diagramas con datos estadísticos relacionados con fenómenos aleatorios, es decir, con el azar, y con esos fenómenos aleatorios lo podemos vincular perfectamente con la naturaleza y con la tecnología. De cara a biología, seguro que docentes de biología y docentes de matemáticas, seguro que os vais a sorprender si no habéis visto o si no habéis analizado en profundidad el currículo, porque, claro, normalmente no analizamos en profundidad el currículum porque utilizamos unos materiales, pero no esos materiales que se nos proporcionan como docentes o aquellos materiales que nos estamos buscando, muchas veces no están muy relacionados directamente con esto. Bueno, sí, cuando tenéis todo el libro, todo el índice, sí que esto está vinculado con esta competencia, esto está vinculado con esta otra, pero que veáis directamente que el bloque de biología y geología, por ejemplo, el primer punto va aparte, ¿no? El poder analizar, poder justificar las condiciones de vida de los seres humanos y de toda la diversidad natural y cultural del medio ambiente, es un punto. Pero cuando empezamos con el segundo es reconocer y utilizar terminología conceptual e interpretar el significado de informaciones de fenómenos naturales. Ostras, es el bloque 1 punto de matemáticas, directamente comprensión. El 1.3 de biología es igual que el 1.3 de matemáticas y con el punto quinto de matemáticas y o sea, de la parte de estadística. También tiene que ver con las funciones ejecutivas. Pero es que resulta que el cuarto y el quinto son más de biología y de geología, pero el décimo, que habla de planificar tareas o proyectos, un proyecto de investigación, es el mismo que el décimo de matemáticas. Es que el séptimo punto es el duodécimo de matemáticas, el octavo es el séptimo de mates, el noveno es el tercero de matemáticas. Es decir, hay una vinculación muy grande del primer bloque, efectivamente, que es el método científico, es decir, que es el más general dentro de biología y geología, pero prácticamente todos los puntos están relacionados. El décimo con comunicación y con colaboración. El undécimo es el mismo que hablábamos de los estudios y de las profesiones vinculadas con los conocimientos de biología y geología en este caso, que eran de matemáticas en la explicación anterior. El segundo bloque es más específico de biología y geología, en este caso de geología. El segundo es geología, es conocer el origen, la estructura y las características del sistema solar y del universo. Pero es que ahora mismo, por ejemplo, viendo que en Marte hemos tenido o estamos teniendo un proceso de investigación donde estamos extrayendo o se está extrayendo mucha información en tiempo real y la que va a llegar, porque los minerales que hay en Marte tampoco sabemos exactamente. Cuando nos pongamos a analizar los materiales que llegan de Marte, bueno, pues tendremos ahí mucho que descubrir y también podemos utilizarlo como un proceso, como una vinculación con la red, una contextualización de todo lo que estamos aprendiendo
No lo estamos aprendiendo porque ocurrió el Big Bang hace millones de años. No, no, es que es algo también de rabiosa actualidad el sistema solar. Entonces, vincularlo de esa forma le da otro contexto, le da otra forma. También conocer los movimientos de la Tierra, de la Luna, conocer la estructura de composición y las propiedades de toda la parte de todo lo que está dentro y alrededor de la Tierra, ¿no? De la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera, que todo esto nos permita interpretar mejor o poder interpretar, en su caso, aunque no es nuevo, es decir, ellos conocen el ciclo del agua desde infantil, es decir, de infantil han visto el ciclo del agua de forma muy simple o de forma muy sencilla, en algunos casos de una forma muy compleja y entonces prácticamente lo habrán olvidado todo, pero como lo hacen casi cada año, conocen el ciclo del agua, no significa que ahora tengamos que explicar el ciclo del agua desde el principio, sino sobre todo ayudarles a conectar con los conocimientos que ya tenían y estaban como un poco soterrados del ciclo del agua y de la lógica del ciclo del agua, la distribución, la gestión, cómo eso interviene también en el ciclo del agua, interviene también en decisiones sociales, es decir, que todas las grandes civilizaciones están al lado de un río, eso no es casualidad y eso también vincula la asignatura, vincula la geología con la biología, con geografía, es decir, que hay muchos puntos de unión ya no solo del ámbito, sino interámbitos. El tercer bloque, que es el de biología, tiene que ver sobre todo con diferenciar, con comparar, con relacionar. Y estos puntos de primero de la ESO, insisto, porque luego la complejidad irá avanzando. Es decir, cuando vuelvan a hacer biología, cuando volvamos a ver conceptos de biología en tercero de la ESO, porque en segundo no tenemos, pero cuando vuelvan a tercero de la ESO irán profundizando más, pero tenemos que avanzar, tenemos que consolidar, que puedan establecer criterios de clasificación de los seres vivos, que puedan analizar la unidad estructural, la funcional y la genética de esos seres vivos, ver cómo se alimentan, cómo es su organización celular, cómo se han adaptado al medio, sobre todo los medios que les rodean, porque son con los que mejor van a poder entender y contextualizar las situaciones. También de cara a ese cuarto bloque, el final de la asignatura, volvemos a biología y a biología, a geología, ya no solo dentro del universo, sino entrando en algo más concreto, el paisaje. ¿Qué agentes geológicos generan la criptogénesis? Agentes internos, externos. ¿Cuál es la relación entre la orografía, la roca y el clima? Y volvemos otra vez a la contextualización, es decir, cuanto más próximo sea, más fácil va a ser de entender. Y dentro de España hay muchísimos paisajes, muchísimas rocas, muchísimos climas que ayudan a poder comprender todo esto mejor que yéndonos a lugares externos o a lugares tipo o a lugares abstractos. Esa es la forma en la que vamos a plantear toda la adquisición del conocimiento. En tecnología, el primer bloque es exactamente igual. El segundo, sobre todo en cuanto a materiales de uso técnico, primero de eso se centra sobre todo en la madera, porque veis que el primer bloque, analizar los métodos de obtención y las propiedades de la madera, y el cuarto, manipular y mecanizar la madera. Mientras tanto, la interpretación de textos orales de fuentes diversas, fijaros que tiene mucho que ver también con lo que decíamos del primer bloque de matemáticas, y describir la estructura interna de diferentes materiales técnicos. Aquí llegamos a muchos materiales, a muchos soportes y ver qué alteraciones pueden tener esos materiales. El tercer bloque son estructuras y mecanismos, analizar los esfuerzos y las características de las estructuras. Y el cuarto es la TIC, es decir, identificar las partes del hardware, por una parte, el segundo punto el software, el tercer punto buscar y seleccionar información para poder aplicar dentro de la creación y la edición de contenidos digitales. Y el sexto punto del cuarto bloque es ese 1.11 de biología, geología y de matemáticas, el poder conocer a qué se dedica alguien, es decir, cuáles son los estudios y las profesiones vinculadas con la materia. Vale, entonces aquí tenéis esta reflexión, ¿no? Bueno, sí, David y Ana, vale, gracias por toda esta ubicación del currículo, gracias por ayudarnos a ubicarnos en qué y para qué programar, pero habías dicho algo de la propuesta del Pack Rescate, algo de una programación multinivel. Bueno, ¿qué es la programación multinivel? Bien, pues esa programación multinivel
Programar multinivel no tiene que ver solo con algo que en muchos casos pensamos al principio, cuando empezamos a relacionarnos con la programación multinivel, pensamos que son diferentes niveles cognitivos, ¿no? A unos alumnos les voy a dar un nivel de elaboración, a otros un nivel mayor, a otros un nivel mayor, y eso sería como un enriquecimiento vertical del currículo, le doy contenido del curso que viene o de áreas de mayor complejidad, de áreas próximas, pero en la programación multinivel no tiene que ver con eso, o no tiene que ver solo con eso. Lo que tiene que ver, la programación multinivel tiene que ver con el diseño universal del aprendizaje, donde el diseño universal del aprendizaje lo que hace es que plantea la educación en todos los niveles. Y los niveles es, sobre todo, qué voy a explicar, para qué lo voy a explicar y cómo lo voy a explicar. Y ahí tenemos el qué en los contenidos, el cómo en las metodologías y el para qué en los criterios de evaluación. Dicho esto, me voy a este punto. Veis que el primer principio del DUA, esto es el DUA, lo que veis en vuestra pantalla, sobre todo en el lado izquierdo. En el lado izquierdo veis que hay tres redes. El cerebro tiene como tres redes. La primera red es la red del reconocimiento, donde el DUA, el diseño universal de aprendizaje, tendremos que preocuparnos de proporcionar diferentes formas de representación. Como veis aquí arriba, comprensión. Es decir, que puedan comprender desde diferentes formas. Hay quien es más auditivo, más visual, más lingüístico, necesita verlo asíncronamente, es decir, que pueda lo tenga en un papel o lo tenga visible en la pantalla, que esté proyectado todo el tiempo la información. La parte auditiva no la prioriza. Entonces yo lo escucho una vez, pero no le presto atención porque estoy en otra cosa. Entonces cuando quiero recordarlo, no lo recuerdo lo que tú has dicho y además no lo veo en ningún sitio. Entonces lo olvido y como lo olvido no puedo conectar con la siguiente explicación, aunque podría hacerlo si no la hubiera perdido la previa. Por eso, la red de reconocimiento tiene que centrarse en que puedan comprender la información, y comprenderla significa abordarla desde letras, números, símbolos, palabras, objetos, lo que haga falta para que puedan llegar a comprender la información que tienen alrededor suyo. La segunda red es la red estratégica. La red estratégica es la forma de expresar el conocimiento. Por eso es la comunicación. Por eso antes cuando decía tiene que ver con la comunicación. Entonces es la planificación, la ejecución, la monitorización de tareas mentales, de tareas neuromotoras, diferentes formas de expresión. Igual que las redes afectivas. Las redes afectivas tienen que ver con ese tercer principio del DUA de proporcionar diferentes formas de implicación. Es decir, la parte motivacional es la parte de la colaboración. La parte de colaboración significa que hay una implicación y esa implicación es poder asignar significados emocionales a lo que estamos haciendo. Es decir, sentirme implicado con lo que estoy haciendo. No implicado para que tengo el examen el día 28 y quiero sacar una buena nota. Sí, es una motivación extrínseca, principalmente extrínseca, y sobre todo no relacionado con lo que puedo hacer con la información, sino con la calificación que voy a tener si la puedo memorizar en ese día, en ese momento concreto. La motivación tiene que llegar un paso más, es decir, que los intereses personales aparezcan en esa motivación. El conocer y manejar las emociones tenga que ver con la colaboración y con la interacción, tanto con los contenidos, la interacción de los contenidos, como con los compañeros. Entonces, resumiendo los tres principios del diseño universal de aprendizaje, tenemos una primera red, que es la red de reconocimiento, que se centra en el input, en qué llega, que recibe y que analiza la información. Una segunda red, que es la red cerebral estratégica, que se centra en el cómo, es decir, cómo llega la información, cómo plasmo la información, que es ese output, entonces planea y ejecuta. Y la tercera red, que es la red de las conexiones afectivas, que se centra en el para qué, es decir, que media, evalúa, asume prioridades y organiza la información, la gestiona para que ese input llegue a un output. Esas tres redes necesitan vías. Aparte que las redes están relacionadas entre ellas, es decir, que la red no es una red estanca, sino que las redes se integran entre ellas, también tienen diferentes vías de acceso a esa red. La red de reconocimiento tiene una vía, o buscamos la vía, o tenemos que desarrollar diferentes vías para poder llegar a que mis alumnos perciban la información a través de textos, a través de gráficos, a través de vídeos, a través de animaciones. También vías para el desarrollo del lenguaje y la simbolización de la información, es decir, simbolizar con diferentes lenguajes la información más importante, destacar la relación estructural de una suma, de una resta, de una multiplicación, de una división, de un sin, condición sine qua non de que ocurra esto, es que haya pasado esto otro antes, o si pasa esto antes, después ocurre esto, la acción, la reacción.
También vías para favorecer la comprensión, es decir, conectar con lo que tú ya sabías. Por eso muchas veces os digo, en primaria también lo dieron. Es decir, no aparece en primero de la ESO. Hola, muy buenas, acabo de nacer y estoy aquí con 12 años en primero de la ESO. No, han llegado con una formación previa que tienen que poder conectar con ella. A través también de dinámicas y de metodologías y de mapas conceptuales, de organizadores gráficos, de objetos concretos que soporten la memoria, de ejemplos, de contextualización, de procesos de indagación. También las redes cerebrales estratégicas, que son el segundo principio, tenemos que dar diferentes formas o diferentes vías para poder expresar la información, que puedan hacer a través de textos escritos, que lo puedan hacer con discursos, que lo puedan hacer a través de la música, que lo puedan hacer manipulativamente, que lo puedan hacer de muchas formas. También que haya diferentes vías de acción física, es decir, que hayan diferentes acciones motoras para uso de tecnología, para uso de herramientas, también vías de activación de las funciones ejecutivas. Fijaros que las funciones ejecutivas estaban también, las hemos visto antes, veis que también forman parte del DUA, es decir, que demos diferentes vías para que puedan establecer objetivos, que puedan establecer estrategias, que puedan planificar, que puedan organizar la información, que puedan utilizar sus recursos físicos, materiales, y también se puedan retroalimentar a ellos mismos de cómo lo están haciendo. Esas son funciones ejecutivas y tenemos que activarlas. El siguiente punto, el tercer principio DUA, que tiene que ver con las conexiones afectivas, es decir, con el sistema mesolímbico, el sistema emocional, tenemos que proporcionar diferentes formas para llamar su atención, para concitar su interés, haciéndoles participar en la toma de decisiones. Es decir, que los proyectos que vamos a plantear dentro del trimestre tienen que ser parte suya. Y también tenemos que proporcionar diferentes vías para apoyar el esfuerzo y la persistencia. Es decir, que les cueste, que lo que estén haciendo requiere un esfuerzo, no sea algo todo sencillo, que atraviesen dificultades y que esas dificultades sean desafíos, tengan que colaborar, que tengan que interactuar entre ellos, que tengan que aplicarlo y practicarlo de formas diferentes para que tengan que elegir y tengan que buscar un consenso también. Y la tercera vía dentro de este sistema afectivo es darles vías para poder regular sus propios procesos de aprendizaje, es decir, su reflexión, el que tengan que clarificar los objetivos, el que tengan que planificarse, que tengan que supervisar el proceso, cómo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, cómo lo puedo hacer, lo estoy haciendo muy rápido, muy corto, no voy a llegar a donde quería llegar. Todo eso requiere ese sistema de control emocional de la situación, porque con los sentimientos voy a ir interpretando cómo lo estoy haciendo. O tengo por lo menos que conectar esos sentimientos con ese sistema de evaluación, si obedece o no obedece a una razón. Entonces, ahora me hacéis esta pregunta, ¿no? Bueno, David, entiendo que hay diferentes vías, pero a la hora de programar una ruta multinivel para llegar a todas las vías, suena bien lo que has dicho, pero ¿cómo lo voy a poder aterrizar en una programación? Porque además has dicho programación multinivel, ruta de aprendizaje, has dicho muchas cosas. Exactamente, ¿qué puede ser? Bueno, pues puede ser que hay una ruta que siempre se repite, que son estos 7 pasos. Hay un primer paso que es la activación, donde conectamos con la curiosidad, la indagación, con el aprendizaje-servicio. Y ese aprendizaje-servicio tiene que ver sobre todo con la curiosidad, tiene que ver con las conexiones afectivas, las conexiones emocionales. Tenemos que descubrir en el segundo paso ese descubrimiento, ya no solo la red emocional, es decir, la vinculación con lo que vamos a hacer, sino que también ese descubrimiento se conecta con el primer principio del DUA, con la red de reconocimiento. Por supuesto, la motivación, como veis, va a ser una constante, pero el reconocimiento está en el descubrimiento y en la profundización. Reconocer la información, conectar con la que ya tenía, cómo la voy a ampliar, cómo la voy a mostrar, la profundización con el reconocimiento de la información que hemos plasmado en el primer momento, llegar a niveles más intensos, a llegar a niveles más concretos. Ese es el tercer punto, el de la profundización. Ahí acabaría una evaluación tradicional, una evaluación donde, nos motivamos, investigamos y descubrimos, memorizamos, aplicamos, prueba. No significa que con esta ruta de aprendizaje aquí no haya una prueba. Hay una prueba porque tengo que saber qué es lo que han aprendido. Es decir, igual que una prueba al principio de todo, uno de conocimientos iniciales, una prospección de qué es lo que sé, en forma de dinámicas, en forma de metodología activa, pero tengo que saber lo que saben al principio, para poder saber que si lo que han aprendido al final me ha servido lo que he hecho o no me ha servido para nada, porque si siguen sabiendo lo mismo, algo tendré que cambiar.
Entonces, ahí hay prueba. Puede haber pruebas de muchas formas, con información, sin información, individual, colectiva, pero tengo que poder tomar datos. El cuarto paso, en cuanto a la planificación, ya entramos en una programación por proyectos. Es decir, aquí es donde aparecen los proyectos. Aunque al principio se lo anunciamos, al principio nos concitamos todos en ese proyecto, pero el proyecto emerge en el cuarto punto, que es la planificación. Voy a planificar dentro de la clase, dentro del grupo, quién va a hacer qué y cómo lo van a hacer. Entonces, ahí tienen que planificarse. Tengo que también darles un feedback sobre esa planificación y vamos a empezar a crear. Entonces empezamos a crear, crear significa continuar con la red estratégica, es decir, el cuarto punto, iniciamos las redes estratégicas, creamos un plan, creamos ejecutando un plan. El sexto paso es la exposición, la puesta en escena de ese plan, ya sea un museo, ya sea una feria de ciencias, ya sea lo que hayamos determinado que vamos a hacer, lo hacemos. Y aquí acabaría el ABP. O normalmente el ABP que no llega a más se queda aquí, es decir, ¡guau! Lo hemos hecho, pero llega a un séptimo punto muy importante que es la evaluación, no solo mía, sino de ellos, con ellos mismos y con sus compañeros, y la celebración de lo que hemos aprendido. El sistema de recompensa tiene que estar presente en todas las etapas y sobre todo en la séptima. Entonces, el poder celebrar, el poder crear, el poder haber desarrollado un recorrido, es importantísimo ese nivel, el llegar a esos 7 niveles, el poder que después hacerles conscientes del camino que han recorrido. Ese camino recorrido ha sido vital y ha sido fundamental para ellos en su aprendizaje y tienen que ser conscientes que ese aprendizaje no ha llegado de la nada, ha llegado de un camino que han recorrido y ese camino tienen que verlo. Entonces, tenemos dos agrupaciones, ¿no? La primera agrupación, activación, descubrimiento y profundización, que tiene que ver con un andamiaje, una palabra que también vamos a utilizar mucho dentro de los webinars, porque el andamiaje es en esa área próxima de desarrollo, ¿qué necesito? ¿Qué necesitan mis alumnos? Es decir, la guía del paso siguiente, cómo tienen que hacerlo. Esa modelización del aprendizaje necesita instrumentos. Esos instrumentos son el andamiaje. El andamiaje unido a estructuras cooperativas, colaborativas, enfocadas sobre todo en el input, es decir, en la información que me llega. Después analizamos lo que han aprendido, como decía antes, con pruebas, con información, sin información, y planificamos, creamos y exponemos el producto final. El producto final lo tenemos que retroalimentar, lo tenemos que revisar y vamos a celebrar. ¿De acuerdo? Todo ese camino es el que vamos a hacer durante el proceso, durante todos los webinars, porque la propuesta desde ámbitos, la propuesta del Pack Rescate es una propuesta flexible con diferentes opciones de rutas de aprendizaje para integrar los contenidos y también por las metodologías, porque cada centro igual lleva un recorrido de metodologías en primaria. Entonces no podemos plantear las mismas metodologías para todos los grupos, ni los mismos proyectos finales. Entonces, dentro de la dinámica de 2 horas de cada semana, el primer punto será una aclaración de consultas que hemos recibido durante la semana. Si hay, y si no, y si procede a hacerlas en ese momento, si no, pues las haremos más tarde. Después, el segundo punto es la explicación de las propuestas que os hemos dado a través de los contenidos de ámbito. El tercer punto es profundizar en conceptos clave de ese bloque, de esa etapa en la ruta que os puede generar dudas o que han generado dudas en el pasado y que nosotros ya sabemos, ya anticipamos que os puede ocurrir. Y en el cuarto punto os dejaremos un tiempo para poder hacer dudas y consultas en tiempo real, es decir, durante la explicación ha pasado esto, yo esto no lo he entendido, pues ahí tendremos un momento para poder revisar, para poder analizar, para poder profundizar en algún punto que a alguien de los asistentes le pueda suceder. El calendario. Empezamos la primera sesión de inicio de ruta de activación el 15 de abril. En el 15 de abril hacemos esa activación y conexión con conocimientos previos, con propuestas metodológicas, con agrupaciones en el aula y con técnicas que podemos utilizar. Continuamos, tanto 22 de abril como 29 como 6 de mayo, la fase de descubrimiento, que es como el 30% de la carga del trimestre. Entonces, vemos cómo iniciamos, cómo desarrollamos y cómo concluimos esta fase a través de metodologías, a través de agrupaciones de aula, de técnicas y cómo vamos a rubricarlo. Después hacemos la profundización, 2 sesiones para profundización en mitad de junio, inicio y final de esta fase con metodologías específicas, sobre todo de destrezas del pensamiento, con técnicas, cómo rubricarlo, cómo valorarlo.
Y después vamos dedicando una sesión para cada uno de los siguientes 4 puntos en cuanto a la planificación del proyecto, la creación, la exposición y cómo vamos a analizar y cómo vamos a celebrar ese aprendizaje. Entonces, el punto de la activación, las preguntas con las que vamos a plantearlo va a ser qué reto planteamos, cómo lo vamos a representar, después cómo vamos a activar y cómo vamos a establecer los conocimientos previos. El segundo punto, que es el del descubrimiento, la exploración, la observación, la experimentación. Lo más importante, aquí nos planteamos qué es lo más importante que quiero que aprendan en cuanto a conceptos y en cuanto a procedimientos. Entonces, tenemos que establecer secuencias y rutas de aprendizaje, cómo vamos a hacer para que investiguen y para que descubran, y continuaremos con la profundización. Claro, la profundización es que ellos colaboren y cooperen para seguir aprendiendo, para que puedan profundizar. También, cómo vamos a comprobar ese aprendizaje. Como veis aquí, concluía esta red del reconocimiento. El reconocimiento significa también la memorización, es decir, el poder adquirir ese conocimiento o procedimiento. Y el siguiente punto, el siguiente va a ser la planificación. Pasamos ya a funciones ejecutivas, pasamos ya a la red estratégica, por eso cambia el color también en la distribución, que cada sesión iremos haciendo a través de las vías, de las agrupaciones, de los tiempos que nos van a llevar, de los materiales y de andamiaje y de la rúbrica, como veis en la diapositiva. La organización, la planificación va a tener que ver con la organización, con el aprendizaje efectivo, con cómo nos vamos a dar feedback con los planes, mis alumnos, conmigo, ellos entre ellos. En la creación es elaborar el producto y las preguntas que me voy a hacer como docente es qué andamiaje les voy a dar, qué apoyo les voy a dar a nivel individual, a nivel grupal, cómo voy a hacer las distribuciones, cómo voy a comprobar que están aplicando los conocimientos que han adquirido al principio de trimestre, cómo los van a llevar aquí. Y también la exposición, bueno, cómo intervienen y cómo exponen el producto o el servicio, es decir, cómo van a compartir y cómo van a comunicar la información. Otros años sería hacia padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas, comunidad educativa. Este año tendría que ser con alumnos de primaria que me los traiga para hacer la exposición o alumnos de otros cursos de la ESO, pero siempre la exposición tiene que ser fuera del aula, es decir, no solo a los compañeros de clase, más allá. Tiene que trascender. Y la evaluación, pues la evaluación y la celebración tiene que ir unida con la celebración, con la reflexión sobre cómo lo hemos hecho, dónde podemos mejorar, cómo nos hemos vinculado, el recorrido que hemos hecho. Y la comida es importante porque la comida relaja al sistema nervioso, me hace sentir que he llegado a algo. Entonces, los aromas son muy importantes. Los aromas calman, los aromas sobre todo que tienen que ver con la comida calman el sistema nervioso. Dice, bueno, con comida todo se lleva mejor. El último paso ya es agradeceros toda la atención. Nos vemos el próximo jueves 15 de abril. Muchas gracias por toda la proactividad, por todo el interés, por seguir toda la ruta. Iniciamos la ruta por encima. Iniciamos la ruta el 15 de abril. Yo tengo muchas ganas de que podamos ayudaros a crear un tercer trimestre completo con los materiales de Vicens Vives y sobre todo que como docentes lleguéis a ese siguiente paso. Quienes necesitáis esa ayuda de materiales, lo tendréis. Quienes necesitéis materiales, metodología, lo tendréis. La rúbrica, que es otro punto de, bueno, ¿cómo evalúo todo esto? ¿Cómo podemos evaluar por asignaturas? Todas esas dudas, todas esas necesidades las iremos completando semana a semana. Me despido, un saludo muy fuerte y hasta el jueves 15.